de, de lo que, de lo de los nodos o y también incluye esto? No, la guía de la semana pasada es solamente del método de la fuerza en reticulado. Solamente eso. Lo que vamos a ver hoy día y que va a ser evaluado en la prueba va a ser el método de la pendiente de flexión. ¿Ya? Eh, Eso es lo que vamos a ver hoy día. No le di más vuelta a lo que era la guía porque ya me pareció que todos estaban bastante claros en cómo desarrollar los ejercicios. Entonces, más que todo era dejarles propuesto la guía como para que ustedes ejercitaran tranquilamente en su casa y supieran a priori cuánto se van a demorar en cada ejercicio. ¿Ya? Varios me preguntaron si la prueba era hoy día o mañana. De hecho, eh, la prueba va a ser, por lo visto, yo propuse el día, creo que el 11, ¿ya? No, estoy mal. Propuse el 8 de noviembre, pero algunos me hicieron llegar la observación de que ya tienen prueba o tienen que entregar un trabajo ese día, ¿ya? Entonces, eh, lo más probable, lo más probable es que si no pueden dentro del martes o el miércoles, finalmente la prueba sea el jueves en horario de clase, ¿ya? Entonces, así van a tener tiempo suficiente. Bueno, entre hoy día y mañana vamos a hablar a pasar el método de la pendiente flexión. 28 y 29 probablemente vamos a ver el método de cross y un poco lo que es el método de los desplazamientos. Y con eso ya tendríamos la materia suficiente para el certamen número 2, ya que sería el día 11. ¿Ya? A mí en particular me hubiese gustado hacerlo el 8 o el 9 o el 10, pero si es el 11, es el 11. ¿Ya? Ahora no sé si esa semana de receso que hay en noviembre, jueves o viernes, podríamos hacer una clase adicional, una sola, ¿ya? Eh, Pensando en que las clases acaban el día 3 de diciembre, ¿ya? 3 de diciembre y nos quedarían contabilizadas 6 días de clase. Y si sumamos el día jueves 4 o viernes 5, eh, podríamos tener una más, pensando en que después tenemos que pasar el método de la rigidez, ¿ya? Que va a ser el certamen número 3. Entonces, les dejo propuesto que el certamen sea el 11 de noviembre, pero que la semana de receso eh, igual hiciéramos una clase. No sé si les parece. A mí no me molesta, pero si el jueves mejor. El jueves 4, ¿o no? Sí, 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 el jueves 4. Ya. Como les dije, si tienen dudas de la guía número 2, eh, la idea es que ya la empiecen a abordar y sus dudas salgan de aquí al próximo 25, ¿ya? Porque
como les dije, el próximo 28 de octubre, 28, 29, como que ya vayan desempolvando lo que es la materia y salgan las dudas para que no nos pille el certamen muy de frente. ¿Ya? Hoy día tenemos propuesto avanzar en lo que es el método de la pendiente de flexión. ¿Ya? Las hojas que van a ver hoy están sacadas del libro Aslam Kasimali. ¿Ya? El libro lo pueden buscar en la web o bien yo se los puedo compartir en el equipo Teams. ¿Ya? Y está en el capítulo 15 entre las páginas 597 y 602 del documento. ¿Ya? El método es un método aproximado que nos viene a dar una respuesta rápida a nuestras necesidades. ¿Ya? Hasta el momento nosotros habíamos visto lo que era el método de la fuerza para vigas continuas y para reticulados, ¿ya? Y como ustedes se habrán dado cuenta, uno se demora mucho implementando ese método, ¿ya? Es un método muy demoroso, que para el cálculo a mano uno prácticamente puede demorarse entre 3 a 5 horas en un ejercicio, ¿ya? Entonces, eso en la vida real son bastante horas hombre, ¿ya? Y debido a esa necesidad de que el método de la fuerza era muy demoroso, salió esto que es el método de la pendiente de flexión, ya que es un método aproximado, el cual lo que hace es reemplazar un poco el método de la fuerza. En el método de la fuerza nosotros conocíamos a priori todas nuestras fuerzas externas y teníamos que determinar las reacciones de nuestro sistema a través de una serie de cargas virtuales. ¿Ya? Las cargas externas eran un dato, las reacciones eran la incógnita. ¿Ya? En este método de la pendiente de flexión, lo que se busca es, de cierta manera, obtener los desplazamientos y los giros de una estructura indeterminada. Ya esto está enfocado principalmente para estructuras hiperestáticas. ¿Ya? Y este método lo que nos va a proporcionar es una breve pincelada de lo que son los métodos de los desplazamientos y va a ser una aproximación a lo que es el método de la rigidez. ¿Ya? Lo que hace el método es que, en primer lugar, los desplazamientos son desconocidos cuando resolvemos la estructura y enseguida nosotros evaluamos otras condiciones, ¿ya? Como las condiciones de compatibilidad y la relación de las fuerzas de formación. ¿Ya? El método de la pendiente de flexión, ustedes, su autor lo pueden encontrar como George Manning y en 1915, hace ya bastante años atrás, inventó el método y toma en cuenta las deformaciones por flexión en la estructura, ¿ya? En el método de la fuerza, ¿se acuerdan? Habíamos visto que para obtener las reacciones podíamos obtener las deformaciones por carga axial, deformaciones por corte, deformaciones por flexión, deformaciones por torsión, ¿ya? Y luego nos dimos cuenta que las deformaciones eran muy bajas, excepto cuando eran deformaciones por flexión, ¿ya? Y tomamos la decisión de solamente considerar ese apartado para el cálculo de las deformaciones. ¿Ya? Entonces,
Mani se toma de eso un poco y solamente considera las deformaciones por flexión en la estructura, ¿ya? Y esta herramienta es bastante útil para obtener primero los desplazamientos, los giros, luego obtener las reacciones y a posteriori lo que son los diagramas de una estructura indeterminada, ¿ya? El tiempo en que ustedes se pueden demorar calculando a través de este método es mucho menor, ¿ya? Es mucho menor. Primero, vamos a hablar sobre la aplicación del método para vigas continuas y después vamos a analizar lo que son los marcos ya con restricciones en cada uno de los nodos. Primero lo vamos a ver en viga y después se va a extrapolar en marco, ya que en la vida real es lo que nos interesa, ¿ya? Cuando tenemos galpones de acero, casi todos están conformados por marcos, ¿ya? Los edificios de hormigón armado también están conformados por marcos, ya unión de viga y columna. Y bueno, en el capítulo 15.1 nos dice que cuando una viga está sujeta a carga externa, se desarrolla en momentos internos, que es algo que ya nosotros sabíamos, ¿ya? Y nos dice un poco que las ecuaciones de la pendiente de flexión lo que hacen son relacionar los momentos en los extremos de un elemento con su respectiva rotación y desplazamiento, y también con las cargas aplicadas en el elemento. Entonces, lo que hace es conjugar las condiciones de borde de un elemento aislado más sus cargas externas en sí, ¿ya? Por lo tanto, lo que se explica un poquito más abajo es lo que se muestra en la figura 15.1a, ¿ya? Que es la que está acá, ¿ya? Y la explicación de esto es un poco tediosa, quizás no lo podamos digerir en un principio, y que después lo podemos reforzar con un ejercicio. Es que nosotros tenemos una viga, en este caso una viga continua, que no está deformada, que es la que dice posición no deformada, ¿ya? Esa viga la vamos a pintar en rojo. Esa viga en posición no deformada tiene unos apoyos, ¿ya? Que son los que acabo de dibujar. Tiene unos apoyos y tiene una carga distribuida, la que sea, ya puede ser una función o las cargas lineales que ustedes ya conocen, y tiene una carga P aplicada en el centro, ¿ya? Y si se fijan, es una viga que tiene tres tramos. Tiene un tramo 1 entre el apoyo fijo y el rodillo que está en A. Después tiene otro tramo que está entre el rodillo en A y el rodillo en B. Y después tiene otro tramo que está entre B y el rodillo que está a la derecha, ¿ya? Ahora, la particularidad es que cada uno de estos rodillos que pinté en rojo pueden tener deformaciones verticales, ¿ya? Hasta lo que habíamos visto, nosotros teníamos solamente apoyos que no se deslizaban, ¿ya? Que no tenían deslizamientos verticales o asentamientos en el suelo, ¿ya? Eso puede suceder en la vida real, que las estructuras se deforman verticalmente porque las propiedades del suelo no son muy buenas y hay asentamientos diferenciales o bien grandes asentamientos, ¿ya? Entonces lo que considera en este modelito es que los apoyos pueden desplazarse hacia abajo, ¿ya? Pueden tener asentamientos. Entonces nuestra viga, por el solo hecho de tener una carga distribuida y una carga puntual, esa viga se va a deformar. Ahora,
por la condición de asentamiento de cada uno de esos apoyos, la viga puede tener una deformación adicional, una deformación adicional y un desplazamiento adicional, ¿ya? Eso es lo que nos dice un poco esta figura A, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya, por lo visto no. Entonces, si se fijan, en la figurita de abajo, lo que nos está haciendo ver este librito es que se hace un corte entre los rodillos A y B, ¿ya? Se hace un corte entre los rodillos A y B y se hace el diagrama de cuerpo libre de ese corte que se genera, ¿ya? Si se fijan, se mantiene la carga distribuida W y la carga puntual P, ¿ya? Se mantienen las reacciones en el nodo A y en el nodo B, ¿ya? Si se fijan, esta flechita que apunta hacia arriba vendría siendo la reacción en A y la reacción en B, ¿ya? Ahora, por el hecho de que la viga es continua, se generan momentos, ¿ya? Hay momentos asociados en los extremos, ¿ya? Donde se asumen como positivos inmediatamente cuando apuntan en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces, lo que se muestra más abajito es, primero, la posición no deformada de la viga, nuevamente, la posición no deformada. ¿Ya? Tenemos los puntos A y B, y si se fijan, un poquito más abajo, se muestra lo que es la deformación entre el nodo A y el nodo B, ¿ya? La deformación entre el nodo A y el nodo B, que es lo que pasa en la realidad. Si se fijan, el nodo A está mucho más abajo que el nodo B en la figura inicial A, ¿ya? Entonces, el método lo que plantea es que uno puede lanzar una tangente desde el A', que es donde el punto está deformado, una tangente A, y también una tangente A hacia arriba, y después en el punto B', una tangente B hacia abajo, ¿ya? Esas tangentes forman un ángulo con respecto a la horizontal. La tangente A forma un ángulo θA, mientras que la tangente B genera un ángulo θB con respecto a la horizontal, ¿ya? Ahora, la distancia o la diferencia que hay entre el nodo A y el nodo B se llama delta, ¿ya? Y la distancia entre ambas tangentes, entre la tangente A y B, es delta AB o bien llamada como delta BA, ¿ya? Hasta ahí, eso es lo que nos explica un poco el método de que nos dice que a partir
de los momentos que se generan en los bordes, nosotros tenemos desangulaciones, ¿ya? O se generan ángulos con respecto a la tangente, ¿ya? Y si no, nos vamos un poquito a la explicación, nos dice un poco lo mismo, ¿ya? Y nos aporta que el momento en los extremos tiene la siguiente nomenclatura, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos, dice que la notación de doble subíndice en el momento, M, N, F, ¿ya? Esa nomenclatura, por ejemplo, cuando estamos en el punto A, es el MAB, ya dice, se usa para los momentos en los extremos del elemento. El primer subíndice identifica el extremo del elemento en el cual actúa el momento y el segundo subíndice el otro extremo del elemento, ¿ya? Entonces, eso es cuando estamos en el nodo A. Cuando estamos en el nodo B, es el momento BA, ¿ya? Ahí eso se explica un poquito de dónde sale cada una de las cosas, ¿ya? Nos habla un poco de los tetas y nos dice que en este caso el delta, que es la diferencia entre el nodo A' y el B', que es la diferencia, eso va a ser igual al ángulo phi dividido L. Ahora eso, ¿cómo se sabe? Es que eso ustedes lo pueden sacar por trigonometría. Ya tenemos esta altura que es delta, tenemos el ángulo phi y tenemos todo este largo que es L. ¿Ya? Entonces con eso ustedes ya saben cuál es el valor de delta. ¿Ya? Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos obtener el ángulo θA, lo podríamos escribir como delta BA más delta dividido L. Mientras que el ángulo θB es delta AB más delta dividido en L. ¿Ya? Eso se puede obtener nuevamente a través de trigonometría de estas tangentes, ¿ya? Entonces esas son las primeras ecuaciones que ya van saliendo a través de este método de la pendiente de flexión. Insisto, esto a la primera no es tan fácil de concebir, pero después con un ejercicio se nos van a ir aclarando bastante las dudas, ¿ya? Entonces, esa porción de viga entre los tramos A y B tiene un diagrama de momentos. Ya, tiene un diagrama de momentos donde, si se fijan, tenemos los momentos en los extremos, MBA, y aquí tenemos el MAB, ¿ya? Y tenemos también lo que se llama todo este diagrama de momento de la figura, que a posterior nos va a servir para deducir cosas a través del teorema de área-momento, ¿ya? Entonces, a través del teorema de área-momento, que me imagino que ese lo abordaron en estática en cursos anteriores, es que si uno ocupa ese teorema, puede llegar a los valores de momento en los extremos, ¿ya? Puede llegar al valor de la derecha y el valor de la izquierda para la desviación tangencial debido al momento AD y también para la desviación tangencial en el momento BA, ¿ya? Entonces, la deducción de los momentos en los extremos, ustedes lo pueden sacar para cada una de las tangentes, ¿ya? Y eso es una condición propia de los momentos que tenemos en los extremos,
¿ya? Los podemos obtener a través nuevamente del teorema área-momento, ¿ya? Que al final y al cabo a nosotros esta deducción la podríamos hacer, pero no nos interesa hacerla, ¿ya? Entonces, como les digo, tenemos una componente de obtener los momentos a través de las desviaciones tangenciales, pero también hay otra componente debido a la carga externa, ¿ya? Y ese se obtiene a través de ese valor G. Ese momento, los extremos, lo podemos obtener a través de las cargas externas. Entonces, si se fijan, esto que tenemos acá, lo podemos idealizar de alguna manera como eso entre A y B, entre A y B nuevamente, que es lo que está acá arriba, entre A y B lo podemos idealizar como, con este FEM, ¿ya? FEM, la nomenclatura, quiere decir Fixed End Moment, que quiere decir que tenemos elementos fijos y a momento, ¿ya? Entonces, el tramo AB lo podemos reducir a la FEM, que son los momentos fijos y los apoyos fijos que se producen en el extremo producto de las cargas externas, ¿ya? Entonces, si se fijan, para este tipo de caso es bastante sencillo obtener los valores en los extremos, ¿ya? Podríamos hacerlo por el método de la fuerza, pero no amerita hacerlo así, sino más bien, aquí me voy a saltar a otro documento, que son unas tablitas que ustedes las pueden encontrar por internet o están en la mayoría de los textos de análisis de estructura, que nos habla sobre los momentos en el extremo fijo, ¿ya? Esos FEM, o esta idealización que hicimos al final de esa viga, nosotros lo podemos obtener de acá. A través de estos FEM, nosotros podemos obtener los momentos en los extremos, ¿ya? Para cada configuración de viga. Ya, por ejemplo, en la primera tenemos una viga bien potrada que tiene momentos en los extremos, producto de una carga puntual, ¿ya? Y así sucesivamente hacia abajo para una carga puntual cuando no sabemos cuál es, a qué distancia de cada uno de los extremos la tenemos, o para dos cargas puntuales o tres cargas puntuales, o para una carga distribuidamente triangular, y así sucesivamente. Esta tablita yo se las dejé en el grupo Teams, en la clase de hoy día, porque es un insumo que ustedes van a ocupar para el certamen, ¿ya? Dicho esto, sabemos que esta tabla nos entrega los momentos en los extremos de una viga, ¿ya? ¿Ya? Y esta idealización que se hace acá puede ser resuelta con esa tabla, ¿ya? Según la carga externa que nosotros tenemos, podemos sacar lo que se llaman los FEM, ¿ya? En A, B y en B, A, ¿ya? Y si se fijan, de este mismo modelito, nosotros podemos apreciar que cuando tenemos un biempotramiento en ambos lados, primero tenemos nuestra viga sin deformación, que es la viga maciza, y luego tenemos la deformación de la viga, producto de las cargas externas, que es la línea segmentada color cian. Si se fijan, cuando estamos en el nodo A o en el nodo B, no existen rotaciones, no existen valores teta, ¿ya? Por lo tanto, esas rotaciones para este ejemplo son valores cero, ¿ya? Y el phi, que va a ser la diferencia
de desplazamiento entre el nodo A y el nodo B también es 0. ¿Ya? Entonces, eso ya es un valor que nosotros conocemos o sabemos de este tipo de ejemplos que son bien potrados. ¿Ya? Sabemos que delta dividido L es igual a phi, ¿ya? Que sabemos de las ecuaciones anteriores. Por lo tanto, si reemplazamos esto que acabamos de obtener acá, lo reemplazamos en las ecuaciones que describimos acá en 15.2, donde sabemos que teta O es igual a delta BA más delta dividido en L, y viceversa, teta B es igual a delta AB más delta dividido en L. Si reemplazamos ese valor, podemos llegar que teta A menos phi es igual a delta BA dividido en L, y teta B es menos phi es igual a delta AB dividido en L. ¿Ya? Entonces, así vamos deduciendo ecuaciones, donde delta BA es la desviación tangencial del extremo B desde la tangente a la curva elástica en el extremo A, y delta AB es la desviación tangencial del extremo A desde la tangente de la curva elástica del extremo B. ¿Ya? Entonces, si nosotros después aplicamos el teorema de área-momento para las expresiones de las desviaciones tangenciales, nosotros podemos obtener unas expresiones de este tipo, ¿ya? De este tipo, donde delta BA es igual al momento AB por L cuadrado dividido 3i menos MBA por L cuadrado dividido 6i menos GB dividido EI, ¿ya? Entonces, esto, si se fijan, el delta BA tiene una componente que es el momento debido a los extremos. Tiene una componente debido a los extremos y tiene una componente debida a las cargas externas. Y lo mismo pasa si nosotros ocupamos el teorema de área-momento para obtener delta AB, ¿ya? Sucede exactamente lo mismo. Y si se fijan, las ecuaciones son muy parecidas, ¿ya? En 15.4a y 15.4b son muy parecidas. Solamente difieren en el momento, en cada uno de los momentos que acompañan los numeradores. El MAB del delta BA está, ambos están adelante, pero tienen distinto numerador y distintos signos, ¿ya? Y viceversa. Entonces, a partir de todo lo que ya se ha dicho, es que nosotros finalmente, si ocupamos las ecuaciones de los teta y los phi, podemos expresar el resultado final de todo esto a través de esta ecuacioncita que está acá, en 15.6a. Esa ecuación es la que nos va a acompañar por gran parte del curso, y lo mismo pasa por MBA, ¿ya? Nuevamente, hay una componente debido a los momentos en los extremos, y hay una componente debido a las fuerzas externas. Eso hay que tenerlo presente. La componente de las fuerzas externas en estas ecuaciones corresponden a lo que está acá, donde tenemos el GB y el GA. Eso lo podemos simplificar como un FEM, acá también. Ese FEM en la tablita que yo les mostré, esa componente la podemos reemplazar por un FEM que son los momentos conocidos o tabulados debido a las cargas externas de un problema, ¿ya?
mientras que lo que está a la izquierda, nosotros lo podemos obtener a través de las rotaciones teta A y teta B de nuestro problema, y donde phi es delta dividido en L. ¿Ya? Es un poco enredado, me imagino que están bastante mareados. Y como les digo, FEM, lo que el 2L cuadrado por 2GB y menos GA, lo podemos reemplazar como un FEM de Fixed at Moment de la tabla. Y finalmente, si nosotros nos dedicamos a leer un poquito la teoría, vamos a llegar a esta expresión. Esta es la ecuacióncita que nos interesa y que nos agrega una variable más, una ecuación más a través del método de la pendiente flexión. ¿Ya? Donde MAB es 2 veces EI dividido en L, y eso por 2 teta A más teta B menos 3 phi más FEM AB. ¿Ya? Y MBA es igual a 2 EI dividido en L, y eso por teta A más 2 teta B menos 3 phi más FEM B A. Entonces, si se fijan, ambas ecuaciones son muy parecidas. ¿Ya? La 15.8a y la 15.8b son muy parecidas. Entonces, el libro plantea que podríamos utilizar mejor subíndice NF dependiendo el caso en el que estemos, si es MAB o MBA, donde N es el momento en el punto donde quiero obtenerlo y el F es el momento en el extremo opuesto. ¿Ya? Eso, en resumen, es lo que es el teorema pendiente o el método pendiente flexión, ¿ya? En teoría. ¿Ya? Es bastante complejo, no es sencillo. Les voy a invitar que ustedes puedan revisar este documento que yo les acabo de subir. Y como todo en la vida, hay que aterrizar esto con un problema o con un ejercicio. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿esa fórmula sirve para cualquier viga o tiene que ser bien potrada? Esa fórmula es que la deducción está hecha para una viga bien potrada, ¿ya? Pero aplica para cualquiera, ¿ya? Ahora vamos, es que aplica para elementos continuos, ¿ya? Lo vamos a ver en un ejercicio más adelante donde te vas a dar cuenta que lo que hace esto, que tú lo puedes ocupar para cualquiera, en el sentido de que en este tipo de ejercicio nosotros lo que relacionamos son las rotaciones, el teta A y teta B. Entonces cuando tú tienes un elemento que está simplemente apoyado, tienes rotaciones, ¿ya? Mientras que cuando tienes un elemento que está bien potrado, eh, no hay rotaciones. Entonces sirve es una expresión generalizada del problema. Como les digo, ambos ejercicios, o sea, la materia es del libro Aslam Kasimali, en el capítulo 15, y este mismo capítulo 15 trae bastante ejercicio, de los cuales nosotros nos podemos ir apoyando, ¿ya? De hecho, el ejercicio es del libro, pero aporté algunas cosas que creo que quedan un poquito más claro que en el libro. Es bastante, de cierta manera, desordenado el libro porque presenta los resultados y después muestra el procedimiento, ¿ya? Entonces, imagínense que tenemos este problemita donde tenemos 3 nodos,
un nodo A que está empotrado en el extremo izquierdo. Tenemos el nodo B que está con un apoyo deslizante, pero sin asentamientos. ¿Ya? Apoyo deslizante sin asentamiento. Y el nodo C que es un apoyo empotrado y todos son sin asentamiento. Por lo tanto, con eso ya sabemos al tiro que el valor phi que relaciona los asentamientos va a ser 0. ¿Ya? Ese es un valor de entrada que lo podemos asumir. ¿Ya? Entonces, esta viga tiene una carga puntual de 18K casi en el centro del primer tramo AB, y después tenemos una carga distribuida de 2K por pie, por foot, en el tramo BC. ¿Ya? Entonces nos piden determinar las reacciones y después dibujar los diagramas de corte y flexión de la viga. ¿Ya? Si lo vemos, si lo quisiéramos resolver por el método de la fuerza, prácticamente nos demoraríamos todo un día, ¿ya? Porque tenemos cuatro las ecuaciones de equilibrio nos dan 3 ecuaciones, lo que nos permite resolver 3 incógnitas, ¿ya? Y en este problema nosotros tenemos 7. Por lo tanto, tendríamos 4 redundantes más nuestro sistema primario. Entonces sería un problema bastante tedioso de resolver a través del método de la fuerza. Entonces por eso lo vamos a abordar a través del método pendiente flexión. ¿Ya? Entonces lo primero que tenemos que hacer, o el primer paso para abordar este tipo de problemas, si se fijan, la deducción va a quedar en el olvido una vez que hagamos este ejercicio. ¿Ya? Tenemos primero que determinar cuáles son los grados de libertad. ¿Ya? Los grados de libertad son aquellos puntos en donde el elemento, la viga continua, tiene permitido el giro, ¿ya? Tiene permitido el giro y tiene permitido los desplazamientos. Eso son los grados de libertad de una estructura, ¿ya? Por lo tanto, de la figura podemos ver que el nodo B puede rotar. Entonces así la estructura tiene un solo grado de libertad, el cual es la rotación en el nodo B, y tenemos una rotación que es el teta B. ¿Ya? Si nosotros dibujamos la deformación de esa viga a través de esa línea segmentada, tenemos que en el extremo A, el teta A, que es el giro, va a ser 0, mientras que el teta en C también va a ser 0. Mientras que en B, el apoyo fijo, o sea, ese apoyo deslizante, no permite las traslaciones verticales, pero sí permite el giro en el nodo B, lo que genera un teta B. ¿Ya? Entonces ya sabemos que tenemos un grado de libertad, donde el grado de libertad es en la rotación y un valor que nosotros no conocemos. ¿Ya? Luego tenemos que ver cuál es la rotación de la cuerda, y la rotación de la cuerda está asociado a los asentamientos de los nodos, ¿ya? De cada uno de los nodos. Entonces sabemos, porque no hay asentamiento, en que el phi que está entre A y B y el phi que está entre B y C va a ser 0. Creo que aquí hay un error del libro, eso debería ser B. ¿Ya? Ambos valores son 0. Luego que ya tenemos descubierto eso, nosotros tenemos que separar por tramos el problema. ¿Ya? Si se fijan, tenemos el tramo entre A y B y el tramo entre B y C. Entonces tenemos que separar por tramos nuestro problema, asumiendo todos los esfuerzos internos que se producen en el problema.
¿ya? Entonces, en el tramo A, que está a la izquierda, tenemos nuestra carga puntual, la mantenemos, tal cual como está en el problema original. Y vamos a tener un momento, que es el que describimos anteriormente, el momento B, o sea, es el momento en el punto B, A, ¿ya? Asociado al elemento en AB. Y también en el extremo A vamos a tener el momento AB. Entonces, en la derecha vamos a tener las mismas cargas externas, vamos a tener los momentos en cada uno de los extremos. Para este método hay que asumir que los momentos en los cortes son todos positivos, todos apuntan hacia afuera, ¿ya? El dedo apunta hacia afuera del plano. Y que las reacciones son todas positivas, ¿ya? Son todas positivas. Si se fijan, separamos lo que son los tramos, pero también hay que hacerle un pequeño corte a lo que es el nodo B, ¿ya? Lo que hacemos es como tomar ese tramito nomás, o más chico todavía, es un tramo infinitesimal, que es muy pequeñito, del nodo B, ¿ya? Entonces, no, de hecho no alcanza a tener una carga distribuida en ese punto, es tan pequeño, es un DX, es muy pequeño. Entonces, en ese punto solamente vamos a tener las rotaciones, o sea, vamos a tener los momentos y vamos a tener estos valores, esas reacciones apuntando hacia abajo, ¿ya? Por acción y reacción, y por lo de los esfuerzos internos, por la continuidad de los esfuerzos internos, es que en este sentido las reacciones verticales apuntan hacia abajo, ¿ya? Y si se fijan, el momento, en este caso, es contrario al momento del tramo A y el tramo B, ¿ya? Entonces, hasta ahí me parece que el ejercicio se entiende y es bastante abordable, ¿ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Profesor, ¿Sí? los momentos, por ejemplo, en el tramo AB, el momento que está a la derecha BA, ¿ese se ¿Ya? hace como por el corte? No. Acá en el método, después cuando indaguen un poquito más en el libro, el método indica que los cortes los momentos todos tienen que ser positivos en los tramos, ¿ya? Después, si el momento da negativo por condiciones de equilibrio, usted da vuelta el momento, ¿ya? Da vuelta el sentido del momento. Pero para empezar, todos los momentos en el tramo A y en el tramo B son todos positivos, ¿ya? Y el cortecito que se le hace al nodo B, ahí se fija que ese va en dirección de las manecillas del reloj, o sea que es momento negativo, ¿ya? Entonces, tenemos que resolver los tres trámites que tenemos, los dos tramos, ¿ya? Los dos tramos que tenemos. Entonces partimos por el tramo A, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer es obtener la componente FEM de la ecuación del momento de la ecuación de la pendiente flexión que estaba en el libro. Entonces, el FEM de cada tramo, por ejemplo en el tramo A, sabemos que como tenemos momentos en los extremos, esto lo podemos idealizar como un elemento bien potrado, ¿ya? Un elemento bien potrado en los extremos, con una carga P que está, acuérdense que esto está, creo que está a 10 y el otro a 15 FT. Entonces, el problema es muy similar o muy parecido, ¿ya? Entonces, nosotros podemos obtener esos momentos
momentos de los FEM, ¿ya? Podemos obtener los momentos de los FEM, donde lo podemos obtener como P por B al cuadrado por A dividido L cuadrado, ¿ya? Y así lo mismo podemos hacer para el extremo derecho. Entonces, obteniendo la componente FEM debido a las cargas externas de la ecuación de la pendiente flexión, nosotros podemos obtener esto, ¿ya? Entonces, si reemplazamos los valores, imagínense, para el FEM AB, es P por A por B al cuadrado dividido L al cuadrado. P son los 18K. A, en este caso, son los 10 pies, ¿ya? Y B son los 15 al cuadrado. L es el largo total, que son 25. Entonces, con eso ustedes llegan al valor de 64,8. ¿Ya? Ahora, para el BEA es exactamente lo mismo. Se invierten lo elevado al cuadrado. Ahí tienen que tener cuidado. Y el valor da 43. Entonces, lo que hacemos al final es que el problema tiene tres componentes. Una componente del momento AB, una componente del momento BA y una componente de los FEM. Los FEM los podemos obtener a través de las tablas que yo ya les he mencionado. Luego, tenemos que hacer lo mismo para el tramo BC, donde tenemos los momentos todos positivos, y tenemos que obtener los FEM, ¿ya? Que no son los momentos CD o los momentos BC, ¿ya? Los FEM son una componente para obtener dichos momentos, ¿ya? Acuérdense que esos momentos BC ustedes lo pueden obtener con la ecuación de la pendiente flexión. Y los FEM es una componente de la pendiente, debido a las cargas externas. Entonces, nuevamente, la carga que está entre el tramo BC, tenemos una carga distribuida de 2 K dividido FUT, distribuida lineal. Entonces, los FEM, que son como los momentos en los extremos, ustedes los pueden obtener con WL cuadrado dividido 12. WL cuadrado dividido 12 para ambos lados. Entonces, el FEM A, bueno, acá dice AB porque está en función de la figurita que está en tabla, pero nosotros nuevamente el FEM BC y el FEM CB lo podemos obtener a través del WL cuadrado dividido 12. ¿Ya? Y ahora, bueno, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo con la convención de signos de la pendiente flexión, los momentos de empotre se consideran positivos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que los momentos de empotre en sentido de las manecillas del reloj serán negativos. Ya, eso es una aclaración. ¿Ya? Ahora, recién ahora que hemos calculado los FEM, podemos meternos a lo que es la ecuación pendiente flexión. Si se fijan, como ya les dije, los momentos nominales, o sea, los momentos NF, ustedes lo pueden calcular con las componentes de las rotaciones más los FEM. ¿Ya? Los FEM es lo que acabamos de resolver. Entonces, en el tramo, mi consejo es que para cada tramo y para cada punto, nosotros planteemos las ecuaciones. Por ejemplo, para MAB, planteamos toda la ecuación como debiese ser. Nuevamente, para el MBA, planteamos toda la ecuación. MBC, MCB. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el FEM AB, el FEM AB es 64,8 K-FUT.
Entonces, reemplazamos ese FEM AB y nos da 64,8, ¿ya? En la ecuacioncita. En el tramo AB sabemos que el E y el I y el L son valores conocidos, que son un dato, ¿ya? Al principio dijimos que teta A es 0, ¿ya? Teta A, que es la rotación en el extremo A, es 0 porque tenemos un empotramiento. El teta B es el valor que nosotros queremos conocer, que es la rotación que se produce en el apoyo fijo, y sabemos que como no hay asentamiento, el phi es 0, ¿ya? Entonces, así nuestra ecuacioncita se reduce a lo que está abajo, ¿ya? Donde solamente tenemos el teta b como incógnita, pensando en que el E y el I son datos conocidos. Entonces el momento AB va a ser 0,08 e I por teta B más 64,8. ¿Ya? Ahora, para MBA se produce algo muy parecido, donde el FEM-BA da 43,2. ¿Ya? 43,2. Y si se fijan, da 43,2. Nuevamente hacemos el ejercicio. El teta B es nuestra incógnita que queremos conocer. El teta A es 0 y el phi es 0. ¿Ya? Ahora, si se fijaron, no sé si se fijaron bien, pero el problema tiene el FEMBA es 43,2, pero cuando lo reemplazamos acá abajito, es menos 43,2. ¿Ya? ¿Se fijaron en eso? Sí. Ya, qué bueno. Porque si subimos, si se fijan, nuestro problema que tenemos acá arriba, tiene el signo del FEM tiene que adaptarse a lo que está, a los momentos que tiene esto, ¿ya? Si se fijan en nuestro momento BA, al principio cuando separamos por tramo, todo apunta como positivo, ¿ya? Apunta como positivo. Mientras que el FEM, que es la tabla de los Fixed and Moment, dice que cuando nosotros tenemos un problema de este tipo, bien potrado en los extremos, los apoyos en el momento A tenemos un momento positivo, mientras que en B tenemos un momento negativo. ¿Ya? Entonces, ese momento negativo nosotros tenemos que corregirlo acá. ¿Ya? Tenemos que corregirlo ahí. Es decir, ¿sabes qué? En realidad el momento por los FEM, por esa componente FEM, no apunta hacia arriba, sino que apunta hacia abajo. Entonces, por eso, nosotros acá tenemos que colocar ese valor negativo. ¿Ya? Ahora, en el tramo BC y en el OCB, el momento BC OCB, es exactamente lo mismo. ¿Ya? 12i dividido en L, donde el teta B es nuestro valor conocido, o sea, nuestro valor que queremos conocer. El teta en C es 0 porque tenemos un empotramiento en C. El phi es 0 porque no tenemos desplazamiento de asentamiento. Y el FEM-BC, si se fijan, el FEM-BC, que es el que está en el extremo izquierdo, es WL cuadrado dividido en 12,
que ya lo obtuvimos, que es 150 kFoot, y es un momento positivo, o sea, lo que pusimos en el tramo se rectifica con lo que tenemos acá abajo por tabla, ¿ya? Entonces da 150 kFoot, ¿ya? Y eso tenemos que sumarle todo lo que tenemos en la ecuacioncita, y quedamos con que el MVC es 0,133 EI por teta B más 150. Ahora, para el momento en CB, nuevamente tenemos que recurrir al FEM, y el FEM CB, si se fijan, por condición inicial nosotros asumimos que el momento era positivo, pero por tablita nos dice que es negativo, ¿ya? Entonces el momento es menos 150 kFoot. Ese menos 150 se refleja acá, ¿ya? Entonces nuevamente hacemos el ejercicio donde el teta C es 0, nuestro valor que queremos conocer es teta B, y el phi es 0. Y tenemos un paquete de ecuaciones con una sola incógnita, ¿ya? El momento AB, el momento BA, el momento BC y el momento CB. Todas tienen la incógnita del teta B, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón es, ¿en qué nos aporta este tramito que hicimos acá, po? El tramito donde tenemos el apoyo en B? ¿Qué nos aporta? Es una pregunta para que la piensen un poquito. ¿Las reacciones? Eh, sí, pero nos aporta algo muchísimo más. ¿Otra ecuación? ¿Sí, Benjamín? ¿Otra ecuación? ¿No? ¿O no? Exacto, nos aporta otra ecuación a nuestro problema. Si se fijan, obtuvimos 4 momentos que pueden ser deducidos a partir de la rotación teta B, pero la rotación teta B es una incógnita, ¿ya? Entonces tenemos un problema y por lo tanto necesitamos otra ecuación para, obtener ese teta B, ¿ya? Y esa otra ecuación nos dice que el momento, la sumatoria de los momentos en este tramo de apoyo, vamos a poner tramo de apoyo, la sumatoria de los momentos en ese tramo de apoyo tiene que ser 0, ¿ya? ¿Por qué 0? ¿Ya? Eso está en todo lo que, en las ecuaciones de equilibrio de Newton, porque si la sumatoria de momentos no fuera 0, ese nodo B estaría rotando infinitamente, ¿ya? Entonces, de ahí podemos saber que la sumatoria de MBA más MBC va a ser igual a 0. Entonces, con eso ganamos otra ecuación a nuestro problema. Si se fijan, bueno, ahí hacen una explicación un poquito más larga. Entonces lo que estamos haciendo ahí es sumar MBA más MBC, ¿ya? Entonces, como tenemos una sola incógnita, que es teta B, podemos agrupar términos y pasar toda la derecha y luego pasar dividiendo. Entonces, EI por teta B va a ser igual a lo que tenemos a la derecha, donde EI es un dato, es un valor conocido. ¿Ya? Y sabiendo ese valor de teta B, luego ya es mucho más sencillo reemplazar
reemplazar eso en cada una de las ecuaciones de los momentos que obtuvimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, parece que ahí nuestro problema se resuelve, se vuelve un poco más sencillo. ¿Ya? Entonces, al parecer, el autor decidió asumir A como 1, ¿ya? Para el problema. Entonces, por eso después no aparece en las ecuaciones siguientes. Ah, no, estoy equivocado. No, lo que hace es que finalmente el teta EI por teta B, si se fijan en la ecuación, lo que hace es juntar esos dos valores. Entonces, EI por teta B al final es todo un paquete de incógnitas. Entonces, solamente reemplaza el valor EI por teta B en la ecuación. ¿Ya? Eso fue un carril que me pegué antes. ¿Ya? No lo consideré. Entonces, desarrollando cada uno de ellos, nos va a dar el verdadero signo del momento. Ojo con eso, nos va a dar el verdadero signo del momento donde todos se habían asumido positivo al principio. ¿Ya? Conociendo los momentos es que nosotros luego, para conocer las reacciones verticales, ¿ya? Para conocer las reacciones verticales solamente podemos hacer ecuaciones de equilibrio y podríamos obtener las reacciones, ¿ya? Por ejemplo, si queríamos conocer esto es lo que acabo de decir, pero solamente teniendo los momentos y asumiendo que en este caso este BI o AI es una incógnita, no vemos el valor que está acá abajo, es medio tramposo, podríamos hacer sumatoria de momento con respecto al punto A, ¿ya? Si hacemos sumatoria de momento con respecto al punto A, vamos a encontrar que tenemos que sumar todos los términos. El 101,5, que es el momento, tenemos que considerar el brazo palanca del 18, el brazo palanca por BI. Entonces, teniendo todos esos valores iguales al momento que está en ese extremo, al extremo A, entonces podemos obtener esa reacción BI. Luego, por sumatoria de fuerzas verticales, donde vamos a tener AI más BI, vamos a obtener ambas reacciones. Lo mismo tienen que hacer para el tramo entre B y C, ¿ya? Obteniendo las reacciones a través de las ecuaciones de equilibrio, luego ustedes van a obtener los valores finales en el nodo B, ¿ya? Donde solamente lo que está haciendo acá, lo que está haciendo ahí es sumar los 9,84 disculpen, bueno, como les decía, lo que está haciendo ahí es sumar los 9,84 con los 27,57 que tenemos al otro extremo. Y con eso podemos obtener la reacción total en ese apoyo, ya que serían 37,41. Luego, bueno, aquí hablan un poco de cómo se obtuvieron luego que hacemos esto, una manera de comprobar nuestros resultados, o sea, para cerciorarnos que lo que hicimos está bien, podemos hacer una comprobación
del equilibrio, ¿ya? Entonces podemos hacer sumatoria de momento respecto a algunos puntos o sumatoria de fuerza. Entonces, si los valores dan igual a cero, significa que hay equilibrio y que el valor está correcto. Luego que ya condensamos todas las reacciones en nuestro diagrama de cuerpo libre, una vez que condensamos todas nuestras reacciones en el diagrama de cuerpo libre, nosotros procedemos a hacer cortes, que ustedes ya están expertos para eso. Procedemos a hacer corte y con esos cortes nosotros ya podemos sacar los diagramas de momento y diagramas de corte de la viga, ya a partir de este método pendiente flexión. Me imagino que deben haber muchas dudas, así que lo escucho antes de que nos vayamos al break. Profesor, Sí, Benjamín. si en el sistema original, en vez, por ejemplo, del empotramiento en A, hubiera ido otro tipo de apoyo, se hace el mismo procedimiento, de verdad, como asumiendo que está empotrado también. Claro, no, es que sí, es que todo depende de las condiciones de apoyo que tengamos, ¿ya? Si tenemos un apoyo fijo, o sea, sin solamente unión de corte, ahí ya no tenemos momento, pero sí tenemos rotación, ya la rotación ya no va a ser cero, el teta que esté en ese nodo. ¿Sí? ¿O no? Sí, entonces iría igual, pero no tendría que considerar el momento, por así decirlo, y con eso tendría que calcular el FEM, que sería de otra forma. Sí, pues, mira, veamos la tablita. Si te fijas en la tablita, el FEM está hecho como para todos los casos que tú te puedes encontrar en la vida, ¿ya? En general lo que está a la izquierda es casi todo empotrado. Luego tenemos apoyo continuo y apoyo fijo, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay un apoyo que tiene un asentamiento. Entonces, la parte 1 de esta tabla es la que nos sirve. Si te fijas, sirve para, para todo. Sabemos que los momentos cuando tenemos apoyo fijo es cero. Cuando el apoyo fijo está en un extremo, el momento es cero. Pero la rotación sí hay. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Nos damos un break, pues, si no hay más preguntas. Démonos un break de 10 minutos y a la vuelta tratamos de hacer un ejercicio en conjunto. ¿Ya?
¿Se escucha? Sí, profe, sí se escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a partir con otro ejercicio que también está en el libro, pero yo ordené un poco como les dije, el procedimiento. Este lo vamos a ver juntos. Y mi invitación para ustedes es que puedan revisar el capítulo y puedan ejercitarse con los ejemplos que salen. ¿Ya? Hay como 4 o 5 ejemplos eh, donde hay variación de resultados. ¿Ya? Entonces, acá el problema es muy parecido al anterior, se suman tramos. Tenemos primero en el tramo AB una carga triangular, en el BC una carga linealmente distribuida y luego entre C y D una carga triangular. Ya sabemos que el nodo A es rígido, es una unión de momento, por lo tanto, instantáneamente sabemos que en ese caso la rotación es cero. Sabemos al tiro inmediatamente que la rotación, el θ es igual a cero. Sabemos al tiro que el θd es cero. Ya eso es solamente mirando el ejercicio. Y sabemos que los únicos grados de libertad que tenemos son respecto a las rotaciones. Ya en este caso, el θb y el θc nos otorgan esas rotaciones y serían los únicos grados de libertad. ¿Ya? Nuevamente, en general, el enunciado de estos ejercicios nos dicen que tenemos que obtener las reacciones de nuestro problema y posteriormente obtener los cortes y los diagramas respectivos de cada uno de los tramos. Eso es como el enunciado en general. ¿Ya? Entonces, nos dice que ahora los asentamientos en este problema son todos ceros. Ya no hay un asentamiento en ninguno de cada uno de los nudos. De los nudos, ¿cierto? Entonces, phi A a B, phi BC y phi CD es cero. Instantáneamente eso ya lo sabemos por el enunciado. Ya, nuevamente, tenemos que separar por tramos nuestro problema. Ya, en este caso, el enunciado no lo mostraba y se me complicó entregárselo, pero no lo separé por tramos. Hay que separarlo por tramos. Tramo AB, tramo BC, tramo CD y después hacer los respectivos cortes en el rodillo B y en el rodillo C. ¿Ya? En esta separación por tramo, si se fijan, ahí se van a dar cuenta que yo lo hice en el Paint o en el Word. El primer tramo AB tenemos nuestra carga solamente triangular con un largo de 18 foot. Y como dice el método, los momentos al principio se asumen positivos, ¿ya? Las reacciones verticales también se asumen positivas. Entonces, como sabemos, la ecuacióncita de la pendiente flexión, ya sabemos que tiene 3 componentes, ¿cierto? Sabemos que la ecuacióncita dice que el MNF
N es el nodo donde estamos analizando el momento y el F es el nodo opuesto. El MNF es igual a 2EI L, ¿ya? Y eso por teta A, teta N más teta F menos 3 phi más el FEM NF, ¿ya? Entonces, el FEM es lo que nosotros obtenemos con los diagramas de tabla. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener bastante claro. El FEM también nos va a entregar un signo, pero solamente un signo para lo que aporta el FEM. ¿Ya? Ese signo puede que no sea el signo definitivo del momento. Eso es lo que quiero traspasarle. Puede que no sea el signo definitivo del momento. Entonces, primero asumimos todo positivo, obtenemos un signo del FEM, que puede ser positivo o negativo, y lo introducimos a la ecuación de momento, de pendiente flexión, pero puede que las componentes de los ángulos θ finalmente nos aporten otro signo, el cual va a repercutir en tener el signo definitivo del momento. ¿Ya? Eso es lo que quiero traspasarle. Entonces, el FEM, si se fijan, lo podemos asumir con que el apoyo de la izquierda es exactamente igual, o sea, es un apoyo empotrado, y como esta viga es continua hacia la derecha, nosotros asumimos que está empotrada. ¿Ya? Eso tiene que quedarle bastante claro, es que independiente que tengamos un apoyo rodillo, como esto tiene continuidad a la derecha, asumimos que está empotrado y hay un momento. Nuevamente, el cuidado es el de los signos, ¿ya? Ahora, ojo, que la tablita, el valor triangular está a la izquierda y el valor triangular de nuestro problema real está a la derecha. Entonces ahí hay que tener un poco de ojo con esa apreciación, ¿ya? Entonces, analizamos el FEM y obtenemos el FEM AB, ¿ya? Que vendría siendo el FEM AB, que sería donde el apoyo, donde la carga es casi cero, ¿ya? Y el FEM AB de nuestro problema sería el FEM BA del momento que está por tabla, ¿ya? Entonces, W, que para efectos de nosotros son 3, ¿ya? Esto está bien, es 3. El L son 18 foot, ¿ya? Este es el L, dividido 30, ¿ya? Entonces, el momento se mantiene positivo, ¿ya? Mientras que el FEM-BA es el que está a la izquierda, ¿ya? Nuevamente 3 por 18 al cuadrado, pero dividido por 20, ¿ya? Y en este caso se hace una corrección por el signo, ¿ya? Se hace una corrección por el signo. Lo que tenemos que hacer acá es dar vuelta a la imagen hacia el otro lado. Ese es esto. Mi invitación es que ustedes mismos lo puedan dar vuelta para que no se mareen lo suficiente. Entonces, este momento apuntaría hacia abajo y este momento apuntaría hacia abajo, ¿ya? Entonces, por eso, el FEM-BA, este es negativo, y este de arriba es positivo, entonces por eso hace una rectificación del signo, ¿ya? Entonces, mi invitación es que cuando ustedes se encuentren con estos problemas, la figura la giren y la den vuelta con sus respectivos momentos, ¿ya?
Luego, el tramo BC es una carga linealmente distribuida con los respectivos momentos positivos, ¿ya? Y si se fijan nuevamente, el momento positivo se mantiene a la izquierda y el momento negativo se produce a la derecha. Entonces, cuando veamos el FEM-BC, tenemos que rectificar el signo. Entonces, nuevamente, 3 es la carga, 18 es el largo, dividido por 12 para el FIM BC. Y después el FEM-CB, nuevamente el mismo valor, pero con la corrección del signo negativo. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo, pero para el tramo CD, ¿ya? Con la carga triangular. En este caso no hay que invertir el FEM porque ya se ajusta a la imagen que tenemos. Por lo tanto, cuando hagamos el análisis de DC, tenemos que corregir el signo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, se corrige el signo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya se obtienen cada uno de los FEM, nosotros estamos en condiciones de resolver la ecuación de la pendiente flexión. ¿Ya? Entonces, si vemos el tramo AB, tenemos el teta A más el teta B más menos 3 veces el phi. ¿Ya? El phi sabemos que es 0 porque no hay asentamiento. El teta A también sabemos que es 0 porque hay un apoyo empotrado, fijo. Y nuestro teta B es nuestra incógnita. ¿Ya? Entonces, el resultado es el que se plantea en la ecuación. Y así sucesivamente para cada uno de los pasos. ¿Ya? Esto ya es un poquito reiterativo y ustedes ya son lo suficientemente intuitivos para saber cuál es el resultado. ¿Ya? Ahora, si se fijan en MBA, la única incógnita vendría siendo EI por teta B. EI por teta B. Esa es la incógnita en el tramo AB. Pero cuando ya analizamos el tramo BC, ya tenemos de incógnita el teta B y el teta C. ¿Ya? Ninguno de los dos es cero. Por ejemplo, cuando analizamos MBC, el teta B es incógnita, el teta C es incógnita y el phi es cero. ¿Ya? Conocemos el FEM-BC. Entonces, la ecuación queda en función de dos incógnitas. Entonces, ahí ya como que se nos complica un poquito más el problema. ¿Ya? Lo mismo para MCB. Se nos complica porque aparecen más incógnitas. Luego, para el tramo CD, se produce lo mismo donde el teta D es 0, el phi también es 0. ¿Ya? Creo que ahí es 0, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la deducción de los momentos. Luego nos falta que estos apoyos, aislar los apoyos individualmente, el apoyo tenemos que aislar el apoyo B y el apoyo C. Y lo que nos vamos a encontrar ahí es que en ese apoyo vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener el momento BC y el momento BA. Y por otro lado, vamos a tener el momento CD y el momento CB. Entonces, la sumatoria de esos momentos va a ser igual a 0. Sumatoria de momentos es igual a 0. Entonces, con eso agregamos dos ecuacioncillas más a nuestro sistema y nos va a permitir resolver y obtener nuestra incógnita.
Si se fijan, planteamos esas ecuaciones de equilibrio, las cuales nos van a ayudar a obtener y despejar los tetas, ¿ya? Entonces, la ecuación 1 y la ecuación 2, finalmente lo que nos entrega es una matriz. Hay que empezar a ver ya casi todos los sistemas de ecuaciones como una matriz. Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, por lo tanto, o podemos reemplazar, dejar toda en función de una y reemplazarla en otra, o bien resolverla matricialmente, ¿ya? Entonces, a partir de eso, es que nosotros ya somos capaces de obtener el teta B y el teta C. Entonces, obteniendo esos dos valores, ya la resolución de los momentos se vuelve bastante sencillo. ¿Ya? Ahí ustedes después pueden resolver cada uno de los, o comprobar cada uno de los valores de los momentos. ¿Ya? Una vez resuelto eso, es que nosotros ya estamos en condiciones de obtener las reacciones y los apoyos nuevamente en los sectores aislados. Recuerden que para obtener las reacciones solamente por cada tramo podríamos hacer sumatoria y momento en cada punto, no sé, en el punto A, después en el punto B, después en el punto C, sumatoria y momento. Y sumatoria de fuerzas verticales. Entonces, haciendo esa sumatoria, ustedes pueden obtener las reacciones verticales. Obtenidas esas reacciones verticales, después ustedes pueden reemplazar esos valores en los apoyos respectivamente. Y así van a obtener cada una de las reacciones generales de su sistema. Y después, bueno, si es que quieren, pueden comprobar que esto está bueno a través de las ecuaciones de equilibrio. Y finalmente ustedes pueden obtener los diagramas de corte y momento a partir de los respectivos cortes en cada tramo. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo presente, que en estos casos tendrían que hacer un corte ahí. Recuerden que los cortes se hacen por cada variación de carga y por cada variación de apoyo y por cada quiebre de la viga, ¿ya? O sea, si tenemos una viga continua y no tenemos carga, basta con un corte. Si tenemos una viga y después tiene un elemento en diagonal, habría que hacer otro corte, ¿ya? Entonces hay que repasar un poquito lo que ya lo que hemos visto. Casi todos los ejercicios de pendiente flexión son de esta índole, ¿ya? Donde primero tenemos que obtener los valores teta, obtener los ángulos, y a partir de los ángulos y de las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de compatibilidad, nosotros finalmente podemos obtener los momentos. Obtenidos los momentos, ustedes pueden obtener las reacciones de cada tramo. Obtenidas las reacciones de cada tramo, finalmente se pueden obtener las reacciones del sistema completo. Y después ya podemos obtener los diagramas de corte y momento a partir de los respectivos cortes. ¿Ya? Como les dije, mi invitación es que puedan resolver o guiarse por los ejercicios que están en el capítulo 15 del libro Aslan Kazimali. Creo que 4 o 5 ejercicios muy parecidos a esto, para que ya podamos avanzar en la materia. Ya como les decía, esto de la pendiente flexión es una aproximación, nos da las pinceladas
de lo que finalmente va a ser el método de la rigidez, o el método más conocido, el método de los desplazamientos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Bueno, si no hay dudas, Profe, nos ¿cuál era dejamos. el nombre del libro? Aslam Kasimali. Se lo voy a dejar en el Teams para no complicarlo demasiado. Así que terminando la clase, les subo el documento. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya. Que estén bien. Cuídense. Chao. Chao, profe, que esté bien.